Hola, casa A, jueves y viernes. Yo tengo un video para ustedes, un video de 2 días. Vamos. El plan para hoy y mañana es corregir la tarea de los libros de trabajo, los paquetes de trabajo, hacer o completar 2 Edpuzzles. Uno sobre El Salvador y su guerra civil y el otro sobre Oscar Romero. Hay que completar también 6 actividades en vhlcentro.com que yo mencioné ayer. Y trabajar en los ensayos argumentativos. Yo decidí que ustedes pueden entregarlos el martes y no lunes. No me gustan los lunes para un día para entregar la tarea. Entonces, martes es el día. ¿Cuál es la fecha? El 24 de martes. Ustedes necesitan entregar sus ensayos, ¿ok? Entonces, la tarea es Quizlet. Recuerden que tienen que completar eso. vhlcentro.com, la urbanización de América Latina y la felicidad de los ticos. En Costa Rica, los ticos son las personas de Costa Rica, los costarricenses. Bueno, los 2 Edpuzzles y el diario número 8, número 8 es para mañana. And otra vez, ensayos are due Tuesday instead of Monday. You are welcome. Okay. Bien, entonces aquí están las respuestas a su tarea. Primero, eso es interesante a mí. Dice el día laboral, significa the working day. I thought that was kind of interesting. Y también aquí están las respuestas para página 57. Otra vez, las actividades en vhlcentro.com hay que leer las 2 lecturas, América Latina y de Costa Rica, y corresponde a estas páginas en sus libros y hay que responder a estas actividades. Eso es para viernes, el 20, ¿bien? Otra vez, aquí está el enlace para Quizlet, para completar todo, 4 actividades, el examen más 3 más de estas actividades, excepto live, no. Ok, Edpuzzle, me gusta esto, es para viernes o mañana. Hay que completar este Edpuzzle. Tiene que ver con la guerra civil en El Salvador durante los años 1980 hasta 1992. Una mujer, una profesora creó este Edpuzzle. Es muy interesante y sirve como una introducción al otro Edpuzzle que tiene que ver con el señor Romero, Oscar Romero, un héroe de la gente de El Salvador. Entonces, ustedes deben mirar esto y completar esto también para mañana. Mira, 20 a la medianoche. Okay. Bien, ahora vamos a hablar un poco del ensayo argumentativo. Otra vez, casa A, martes, el 24 de noviembre, y es su copia final. No vamos a editarlo, ¿ok? Entonces, ustedes van a editarlo, pero yo no lo voy a editar, ¿ok? Entonces, recuerden que son los quehaceres. Ustedes cambiaron números de teléfono, crearon ustedes el Google Doc. Ustedes espero que han repasado sus fuentes y escogieron las 3 mejores fuentes que apoyen bien su posición. Se necesitan 2 puntos concretos de apoyo. Bien, 2 puntos. Entonces, tienes la introducción, tienes párrafo 1, es punto 1. Segundo párrafo es punto 2 y necesitan una conclusión. Entonces, es un ensayo de 4 párrafos. Ustedes espero que han escrito el párrafo de intro ayer cuando yo no estaba el martes cuando yo no estuve en la escuela. Hay que seguir las direcciones en el paquete blanco del ensayo argumentativo. Y yo tengo las copias aquí, vamos a hablar de eso en unos momentos.
Entonces, espero que ustedes hayan dividido también el trabajo entre ustedes uh, y crearon una división justa del trabajo y que ustedes buscaron las cifras y citas que tienen que ver con los puntos y sirven como apoyo. Recuerden que no sirven como los puntos, sino que apoyan sus puntos. Y hay que escribir todos los párrafos, pero bueno, vamos a hablar un poquito. Recuerden que yo les di esta copia de como un rubric para ustedes. Esto es de donde yo tengo mi rubric para ustedes y son un grupo. Entonces, el lenguaje aquí dice y yo, etcétera, mi, pero es nosotros y nuestro, etcétera. Pero recuerden que necesitan una introducción con una tesis, ¿sí? Fuente 1, fuente 2, fuente 3, ejemplos y detalles específicos para apoyar su postura o su opinión y hay que dar las fuentes y la evidencia y también los ejemplos y detalles específicos relacionados con el contraargumento. No es necesario, pero a veces se toma en consideración. Como aunque unos dicen que nosotros pensamos que, ¿okay? También evidencia de transiciones, nexos lógicos son además, por supuesto, también, por final, etcétera, etcétera. También hay que usar vocabulario avanzado, temático. No es general, básico ni ordinario. Ustedes necesitan usar lenguaje sofisticado, ¿bien? Y unas expresiones idiomáticas son buenas también, pero no son necesarias, pero ayudan. También necesitan, como he dicho, usar estructuras gramaticales avanzadas y evidencia de tiempos y modos verbales como el subjuntivo versus el pretérito imperfecto, presente, etcétera, etcétera. Y hay que tomar cuidado con los errores. ¿Y cuántos párrafos? Necesitan 4 párrafos y una conclusión en que ustedes reiteran su postura de una manera persuasiva y creativa. Recuerden que cuando ustedes hablan de sus opiniones, ustedes son un grupo, entonces hay que decir nosotros, nuestra opinión, um, etcétera, etcétera. Entonces no es, o estamos de acuerdo de que, y no con yo, porque es un grupo, ¿vale? Ok. Entonces, otra vez, por favor, vamos a usar el paquete blanco para ayudarles a escribir los párrafos. Y solo es un ensayo. Ustedes no van a presentar, no va a ser una parte de hablar. Es demasiado difícil. Ahorita simplemente van a entregar el ensayo escrito y no van a presentar nada, ¿ok? La rúbrica, perdón, se usa como referencia. Hay que poner números, fuente número 1, fuente 2 y fuente número 3. Y necesitan crear una bibliografía en el estilo de MLA, pero también necesitan poner un número aquí, 1, 2 y 3, y corresponde con fuente 1, fuente 2, fuente 3. Ok, entonces aquí hay unas expresiones para citar fuentes. Puedes decir según fuente 1, según fuente 2, etcétera, etcétera. O puedes decir como afirma fuente número 1, como indica, como menciona fuente 1, fuente 2, etcétera, etcétera. Para interpretar, puedes decir cómo piensa esta persona, or whatever the person's name is, en fuente número 1. I like this one too. This is opines.
cómo opina ella, cómo interpreta, cómo insista. So there's lots of different ways you can talk about interpreting what they say. Y para analizar o evaluar, puedes decir cómo apoya, cómo argumenta, cómo concluye, cómo dice, cómo demuestra, demonstrates, cómo there's just justifica, como resume. So there's lots and lots of ways that you can say what people are saying in the fuentes versus just saying, you know, you will want to mention the person's name if they're coming directly from the source, okay? Like, como dice Señor Garcia en fuente número dos, comma, and then your thought, okay? También cuando estás hablando de las fuentes, puedes decir como menciona en fuente número, you know, uno, dos, tres, or whatever you could say, la primera fuente, la segunda fuente, tercera fuente. Si es una fuente auditiva, el audio o un artículo, la entrevista, gráfico, locutor, that's the speaker or the person who's speaking in it. Or so, and then you can at the very end say como afirma las tres fuentes, comma. So this is a nice way to talk about your sources, okay? Bien, tenemos segundo párrafo. Eso es la parte donde estás hablando de punto número uno solo, únicamente, punto A, ¿ok? Puedes decir, empecemos a hablar de en conexión a, puedes decir, con relación al Internet como medio de contactarse mejor con los amigos, comma, and then get into talking about your points. So look at this one. Como vemos en la fuente 1, las redes, como las redes sociales, por ejemplo, blah, 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 pueden ser utilizadas para socializar más afuera del colegio y para continuar conversaciones que han comenzado en la vida real. So you're going to want to start coming up with this is the stuff, okay? The support has to be there. So you have to use that ICE, the introduce, cite, and then explain after. You can even use that aunque idea, where although, so this would be a contrary type of statement as well. Or you could say también, igualmente, it's however you connect it to the other thoughts. And then in oración 4, esta oración presentará otro ejemplo que dará validez a su opinión. Vemos también que los adolescentes menos incluidos en la vida social son los que menos utilizan algunos. So they're talking about redes sociales, for example. That's all the stuff that's in italics here. But just know that you need to basically introduce and talk about the validity of the opinion with this. So it's all making that connection. Also, en oración 5, dice, esta oración presenta un ejemplo relacionado. You could say, ¿cómo podemos ver, por ejemplo, que, like, so you're connecting with an idea, okay? And then 6, it says, aquí se puede poner otro ejemplo, pero no es necesario. O se puede poner, so this is that aunque stuff. You can include that or you don't have to. This is completely optional. Okay, you do not have to do the, although some people would say that the internet is not beneficial to students because they spend a lot of time. You know, we believe that the benefits outweigh that. You could just, you know what I mean, the aunque, but it's not necessary, okay? And then lastly, you want to lead into the next sentence. So, oración 5 o 6, vas a decir, sin embargo, recordemos que estas no son las únicas causas, so you need to introduce the next one. Sin embargo, no, so you go in, you're introducing the next paragraph by connecting it with that idea, and then you, it's like just an introduction beforehand. So connect it to the next point, okay? Then tercer, same thing, you're doing the same thing throughout, but at the very end, you're going to
look at número 6. It says, en esta oración se da una sugestión de la conclusión. You could talk about, maybe even say an opinion, like, as you can see, this supports our opinion that, and then like children, whatever it is that you're working on, and then get into your conclusion. The conclusion is, it says, es el párrafo más importante del ensayo. Es que hay que decir, don't say en conclusión right away. It says you can, en conclusión, gracias, because you're going to actually have 5 sentences here. It's not just 2 sentences and wrap it up. You could say in conclusion, para finalizar, or you could say that and say that a little bit later. It's up to you. You could even leave this part off and just say thanks to to start out really kind of restating your intro, but different words this time. So, like this one, reitero que las 3 fuentes nos muestran estos puntos, blah, blah, blah. And then oración 3, you could say, en mi opinión, en nuestra opinión, actually, because you're going to say, de hecho, creemos que utilizar el Internet puede aportar muchos beneficios. And then hypothesis or a possibility. This is kind of cool. You could say, if people all stopped using it, maybe they would have more time to spend with their friends. And then this, in the last one, this is just an example. You guys remember, I'm just talking about redes sociales. And then número 5, you're going to give an emotional comment. And this is usually needs to kind of pack a bang because it's your last sentence of your conclusion. So don't leave us hanging. So you could say, insistimos, nuevamente que el uso de las redes sociales es algo positiva y que nos ayuda a mantener activa nuestra vida social. I think you could even be stronger than that. So do the best you can with it. This is just getting our feet wet in this whole idea of writing the essay. I will be looking at mechanics, of course, but that's why when you're done with it, you all need to work together to edit. So share and edit this weekend. That's a really important thing for you to do this weekend. So I'll send out another message tomorrow. Just a little note to you guys, with all of this. Just hang in there, work on each paragraph, each sentence. It's all laid out here for you guys. So just do the best you can. Y nos vemos. Hasta luego. Ciao.